La gentrificación se está saliendo de control en la Ciudad de México, y es que por si no lo habías notado, recientemente varios grupos de personas salieron a las calles de la capital para manifestarse en contra de la gentrificación. Esto debido al incremento ridículamente alto de los precios tanto de la renta, servicios y productos dentro de la capital. Esto por culpa de los extranjeros que ganan en dólares y que solo vienen a México a disfrutar de un país mucho más barato y con mejores comodidades, y su moneda vale el doble. Pero ¿todo esto será verdad o solamente este tema de la gentrificación lo están exagerando? Bueno, pues veamos. Y es que para que entiendas todo el contexto de esta situación, es que exactamente el día viernes 4 de julio se realizó la primera marcha en contra de la gentrificación aquí en la Ciudad de México, en donde varios grupos de personas se movilizaron en diferentes puntos de la capital. Esto por culpa de los extranjeros, a quienes se les acusa de encarecer los servicios y el precio de la vivienda, ocasionando el desplazamiento de cientos de familias. Sin embargo, pese a que se entiende el descontento y la frustración de la gente, esta marcha no fue todo de color de rosas, ya que quedó en evidencia que algunas personas hicieron actos de vandalismo durante estas marchas, así como también algunas agresiones e insultos en contra de algunos turistas extranjeros que paseaban por las calles bajo el grito de gentrificación no es progreso, es despojo. Pero ahora te estarás preguntando, ¿cómo es que llegamos a todo este problema? Bueno, aunque lo creas o no, la gentrificación no es solo culpa de los extranjeros. O bueno, no como muchos te lo han hecho creer. Y es que todo este problema de los extranjeros surge principalmente durante la pandemia de 2020, en donde muchas empresas, tanto nacionales y extranjeras, optaron que varios de sus empleados trabajaran a distancia, o también conocido como home office. Esto provocó que muchas personas, especialmente gringos, vieran la oportunidad en aquel entonces de irse a otro país, ya que si estaban haciendo el mismo trabajo desde sus casas, ¿por qué no hacerlo en otro país mucho más barato, con mejores comodidades y además que su moneda valga el doble? Por lo que a principios de 2021, México presentó una llegada inmensa de extranjeros nunca antes vista. Es más, se estima que solamente ese año llegaron cerca de más de 90,000 nómadas digitales al país. Ahora, toda esta oleada de extranjeros ha provocado dos problemas. El primer problema que ha provocado todo este movimiento es el incremento ridículamente alto del precio de la vivienda. Pero, ¿por qué sucede todo esto? Verás, si un casero ve que la colonia donde antes había pura gente local y de un momento a otro llega un extranjero que le gusta la zona y quiere comprar o rentar en ella, lo más probable es que por el poder adquisitivo que tiene esta persona, el casero decida rentarle o incluso venderle la propiedad muchísimo más cara que a la gente local. Por lo que es lógico pensar que si este fenómeno se repite consecutivamente en la misma colonia, obviamente el precio va a incrementar de las casas y tanto de las rentas. Y esto provoca el segundo problema, y es desplazar a las familias que antes vivían ahí. Por lo que es lógico que estas familias, al percatarse que el precio es impagable, tengan que buscar otras zonas más accesibles fuera de la capital o incluso fuera de la ciudad para poder vivir ahí. Pero ojo, esta situación es mucho peor de lo que crees, ya que el hecho de que muchas familias mexicanas sean desplazadas a otras zonas de la capital o incluso fuera de ella, indirectamente ellos también están gentrificando. Y es que piénsalo por un segundo, si estas familias que ya fueron desplazadas y digamos que tienen un poco mejor la capacidad económica como para vivir anteriormente en las zonas que ya fueron expulsados, entonces al momento de visitar otras colonias que son más accesibles para ellos, entonces hace el mismo fenómeno, empiezan a gentrificar esas zonas y empiezan a desplazar a todas esas personas que antes vivían ahí. Y sí, este término también tiene nombre y es gentrificación a la mexicana. Tan solo en 2017, un departamento de poco más de 100 metros cuadrados en la Colonia del Valle costaba casi 7 millones de pesos. Para 2024, el precio aumentó a más de 9 millones. Taboada comentó para El Universal que la crisis de vivienda lleva existiendo más de 30 años y que las aplicaciones de hospedaje han agravado la situación. Airbnb ha agravado la situación, pero no es el origen de la situación, porque Airbnb existe hace 6 años, pero la crisis de vivienda en la Ciudad de México lleva 30. Hay que alinear a Airbnb, hay que ponerles controles, hay que regularlos, pero al mismo tiempo también hay que aumentar la producción de vivienda
nueva, el gobierno tiene que también producir vivienda para atender a estos grupos de personas, hay que fomentar cooperativas, hay que fomentar otro tipo de viviendas y de propiedades que hoy en día no existen y que podrían ayudarnos a responder a todas esas personas. Pero ahora te estarás preguntando, ¿la gentrificación es la única razón por la que la Ciudad de México se ha vuelto tan cara para vivir e incluso otras ciudades del país? La respuesta es que sí, ya que existen otros dos motivos más por los cuales la Ciudad de México se ha vuelto en una de las ciudades más caras para vivir, que incluso la misma capital de Estados Unidos, o sea, Washington DC. Y es que, para sorpresa de muchos, la segunda razón del por qué es tan difícil vivir en la Ciudad de México es gracias al cártel inmobiliario. Y es que verás, desde hace un tiempo varios empresarios inmobiliarios, al percatarse de la alta demanda de vivienda de la población, decidieron construir varios complejos inmobiliarios solo con el fin de rentarlos o solamente para estadías cortas como Airbnb. Por eso no es de extrañarse que varios edificios de la capital estén prácticamente vacíos, ya que ni se pueden comprar ni mucho menos rentar por los altos costos que estas rentas tienen y además por la documentación prácticamente imposible que te piden los caseros que les tienes que dar para que te den permiso de rentar con ellos. Por otro lado, tampoco es un secreto a voces que exista una gran corrupción entre políticos y empresarios inmobiliarios, ya que todos estos permisos y concesiones que se les otorga lo hacen para construir cientos de edificios e incluso en zonas en las que no se debería de construir. Ahora, todo esto nos lleva al punto número 3 y es la inflación. Aunque siendo sincero, este es el principal motivo de todos los problemas económicos a nivel mundial. Pero para que solamente te des una idea de cómo es que la inflación ha afectado a todo México, y es que en el año 2022 se volvió una de las peores crisis inflacionarias que no se había visto desde hace más de 20 años. Esto provocó que se incrementase de manera insostenible los precios de productos y servicios por aquel entonces, lo cual hizo que disminuyera obviamente el poder adquisitivo de las personas. Y aunque si bien es cierto que esta crisis no afectó de forma directa el precio del alquiler, ya que usualmente para que el precio de una renta cambie de un tiempo a otro, tiene que pasar año con año. Sin embargo, las personas, para poder mitigar el coste de vida tan alto que había en aquel entonces, provocó que muchas personas hayan tomado la decisión de buscar zonas mucho más baratas para vivir. Y si consideramos además que el salario promedio que gana una persona actualmente es de 8,300 pesos, nos daremos cuenta de lo siguiente, de que rentar, comprar o incluso vivir cerca de la capital es prácticamente imposible. Por eso no es raro que muchas personas actualmente, especialmente jóvenes, decidan irse a vivir con 2 o 4 o incluso 5 personas que no conocen, o también los tan conocidos roomies, para poder independizarse. Nunca he vivido sola, siempre he compartido con roomies porque es la alternativa para poder ser independiente, pero sin gastar todo tu dinero en renta. Pero entonces, ¿quién tiene la culpa de la gentrificación? ¿Los gringos, los políticos, los caseros o las personas? La respuesta es de todo un poco. Y es que seamos sinceros, realmente no existe un factor determinante tal cual que digas, ok, este es el problema principal y por este problema surgieron todos los demás, sino que son diferentes factores que suman a toda esta problemática. Por ejemplo, solamente para que dimensiones todo esto, en la parte de la política, además de ver todas esas grandes sonrisas y propuestas que nos dan los políticos para sorprendernos y convencernos que votemos por ellos, detrás de todas esas propuestas bonitas, es bien sabido que hay una gran corrupción entre políticos y desarrolladores inmobiliarios, que se les dan concesiones y permisos para construir en zonas en las que no se debería de construir. Hola, buenas tardes. Discúlpeme por el departamento en renta, el que está por Amsterdam en la Condesa. Son 210 metros, tiene 3 recámaras, Ajá. 2 baños, sala, comedor, cocina con patio y también tiene un cuarto de servicio con baño. Y estamos pidiendo 55,000 pesos. Ok, perfecto. Ahora, por otro lado, en la parte de los extranjeros, si bien es cierto que su visita a México puede deberse a varios factores como turistear, también es cierto que muchos de ellos vienen a quedarse de forma permanente y, lo peor de todo, de forma ilegal, haciendo que no paguen impuestos de forma directa. Pero te estarás preguntando, ¿acaso no es lo mismo que hacemos nosotros los mexicanos cuando nos vamos a Estados Unidos? La respuesta es sí,
pero no como muchos te lo han hecho creer. Y es que verás, para un mexicano que migra de forma ilegal a los Estados Unidos, no lo hace para ir a vacacionar porque sea un país barato, sino que lo hace por la necesidad de buscar más oportunidades yendo a Estados Unidos a trabajar. Es por eso que existe un gran contraste con los americanos que vienen a México, que normalmente ya son gente retirada o los tan conocidos nómadas digitales, donde ganan en dólares y gastan en pesos. Por otro lado, en la parte de los propietarios y las personas como tú y yo, es un poco más de lo anterior. Solo que en el caso de los propietarios de estas casas, aplica lo siguiente, y es: mi casa, mis reglas. Y con eso tan simple, ellos pueden poner el precio que ellos quieran para poder rentarlas. Sí, aunque nos guste o no, también nosotros somos parte del problema, ya que al estar frecuentando, comprando ciertos productos y servicios de estas marcas extranjeras y dándole valor a ciertas cosas para encarecer malos productos y servicios de cierta zona, todo esto provoca que también nosotros seamos parte del problema. ¿Por qué le gritaron a Luisito Comunica? Más que nada por chismoso. Debería vivir en Ecatepec si es muy chido.